Si vemos un mapa es fácil darse cuenta de que hay varios lugares en los que las costas de Europa y de África están muy pero muy cerca. Sin embargo, no existe ninguna conexión terrestre entre estos dos continentes. Te invitamos a conocer por qué en pleno siglo XXI no hay ni un puente o túnel que conecte Europa con África. Si quisiera cruzar el mar Mediterráneo a la altura del estrecho de Gibraltar, tendría que atravesar estos 14 kilómetros en línea recta. Hay ferries que ofrecen el servicio y probablemente esa sería mi mejor opción. Sin embargo, si mi intención fuera hacer ese trayecto por tierra, debería recorrer unos 11.100 kilómetros. Atravesaría estos 16 países y cruzaría por encima del Bósforo y del Canal de Suez. Es decir, para ir desde Europa hasta África por tierra hay que pasar sí o sí por Asia. Porque no solo no hay ninguna conexión terrestre entre España y Marruecos, sino que no existe a lo largo de todo el Mediterráneo entre países africanos y europeos. Aunque, es cierto, ideas no han faltado. Desde hace muchos años se han elaborado diversos proyectos para unir de manera directa estos dos continentes. Sin embargo, esto no sucedió hasta la actualidad. El proyecto que más se ha considerado es justamente el de la conexión ferroviaria a la altura del estrecho de Gibraltar. La distancia para conectar a los continentes parece ser mínima. Desde Punta Canales en España hasta Punta Cires en Marruecos hay solo 14 kilómetros. A priori podemos pensar que no se trataría de una hazaña, ya que hay túneles mucho más extensos. Por ejemplo, el de San Gotardo pasa por los Alpes suizos y tiene 57 kilómetros de longitud. Y el de Seikan supera los 53 kilómetros para unir a las islas de Honshu y Hokkaido, en Japón. Pero entonces, ¿por qué en este caso no se hizo? Antes de seguir, te queremos contar sobre Saily, el servicio que auspicia este video y que es ideal cuando cambiamos de país o de continente. Como me pasó a mí, cuando crucé de Tánger a Tarifa en ferry. Me hubiera salvado que existiera una conexión directa por tierra entre ambos lugares para ser más rápido. Y también me hubiera resultado súper útil contar con Saily para tener internet sin depender de nadie. Claro, esto fue en 2015, todavía no se había inventado. Es que cuando estamos de viaje a veces nos encontramos con redes Wi-Fi, pero pueden ser muy costosas. ¡Ay! Para evitar estos problemas, nada mejor que una eSIM, una tarjeta SIM digital como la que ofrece Saily. Lo bueno es que la podemos contratar antes de iniciar nuestro viaje y ya nos quedaremos tranquilos. Primero hay que bajarse la aplicación de Saily. Después hay que elegir un plan. Pueden ser países o regiones específicas a las que tenemos pensado viajar. Y finalmente solo queda instalar la eSIM y activarla cuando comenzamos nuestro viaje. Y una ventaja clave, con nuestro código inmenso tendrás un 15% de descuento. Después de elegir el plan tendrás que añadir el cupón inmenso y listo. En este código QR y en la descripción del video te dejamos el enlace para que pruebes Saily. De vuelta en el Mediterráneo, hay varias causas naturales que hacen que levantar un puente que conecte España con Marruecos sea más complicado y costoso de lo que podría parecer. Lo primero son las corrientes. Al ser el lugar en el que se conectan dos grandes masas de agua como el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, existen enormes movimientos y para colmo en distintos sentidos. Las aguas superficiales tienden a dirigirse desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, mientras que las más profundas van en dirección opuesta. Esto generaría una presión constante sobre cualquier estructura fija que se instale debajo de la superficie. Relacionado a esta cuestión está el tema de los vientos, que son muy fuertes y alcanzan velocidades de 100 km por hora. La combinación de las corrientes y estos vientos tan intensos hace que sean muy altos los riesgos de inestabilidad y que el mantenimiento sea muy desafiante. También hay otro tema que puede ser más problemático aún, la posibilidad de un terremoto. La actividad sísmica puede ser un foco de problemas, ya que el estrecho se encuentra en la zona de contacto entre dos placas tectónicas, la euroasiática y la africana. Si bien la mayoría de los sismos que ocurren son pequeños, en la zona existe un riesgo de intensidades mayores, lo que podría ser catastrófico para un posible puente. Pero la geología guarda un cuarto problema, el suelo. Por un lado, hay zonas arcillosas, lo que torna más inestable el terreno y menos confiable para instalar el puente. Además, la conexión más corta entre los continentes, esos 14 kilómetros, tiene una gran profundidad. Llega nada menos que a 800 metros. Esto provoca que el reto para los ingenieros sea enorme y que el presupuesto se dispare. A pesar de todas estas
estas complicaciones, lo cierto es que hay una alternativa que se supone es viable. De hecho, en la actualidad, los gobiernos de España y Marruecos realizan estudios de factibilidad para tomar la decisión de comenzar las obras. Pero no se trata de un puente ni se ubica en ese lugar. La opción elegida, que sería más alcanzable técnicamente, es la de un túnel ferroviario. Sí, similar al Eurotúnel, que desde 1994 conecta a Reino Unido con Francia. Atraviesa el Canal de la Mancha y tiene una longitud de 50 kilómetros, de los cuales 38 transcurren debajo del mar. No hay ningún tramo de túnel submarino más largo en el planeta. De esta forma, la conexión terrestre no sería para ir en vehículo particular, ni mucho menos a pie, sino solamente por tren, aunque sí se podrían transportar automóviles y camiones. El lugar elegido para este túnel no es la sección más corta entre España y Marruecos, por la profundidad, como ya vimos. Para esquivar esa barrera se planteó una alternativa que parece superadora. La conexión se haría entre estos dos lugares, Punta Paloma en España y Punta Malabata en Marruecos. 28 kilómetros separan ambos países a esa altura. La ventaja es que en ese trayecto la mayor profundidad es 300 metros, lo que favorece los cálculos para la instalación del túnel. Igualmente es un gran reto. Pensemos que el Eurotúnel llega a solo 75 metros debajo del agua. Desde hace décadas se estudia esta posibilidad e incluso se barajó en el último tiempo de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2030. Portugal, España y Marruecos serán 3 de las sedes, por lo que la conexión terrestre podría ser muy útil para ese momento. Sin embargo, los cálculos más optimistas apuntan a 2035 o 2040 para ver la obra finalizada. Si bien esta es la alternativa más estudiada, no fue la única opción que se consideró para unir por tierra Europa y África. El resto son opciones más complicadas porque obviamente la distancia es mayor. Y la verdad es que algunas son más propias de la ciencia ficción. Por ejemplo, utilizar las islas de Malta o de Creta como lugares intermedios. En este caso se instalaría una conexión entre el territorio continental de Grecia que se uniría con Creta y desde allí llegaría a Libia. Pero la verdad es que casi ni se han explorado estas opciones, que requerirían cientos de kilómetros de conexión en el agua. La que sí se estudió con más seriedad es la que uniría a Italia con Túnez. El lugar elegido sería este, desde Mazara del Vallo, en Sicilia, hasta el Cabo Bon, en el norte de Túnez. La distancia que separa a ambos lugares es de 150 kilómetros, bastante más que a la altura de Gibraltar. En este caso, el plan ideado incluiría la instalación de 4 islas artificiales. No solo servirían como base para el puente, sino que serían centros turísticos privilegiados en medio del Mediterráneo. Sin embargo, esta opción sí que parece lejana hoy en día. No solo por el enorme costo y la hazaña técnica que implicaría, sino porque faltaría algo más para conectarse con la parte continental de Europa. La isla de Sicilia todavía se encuentra aislada del resto del país. Parece llamativo, solo 3 kilómetros separan a Sicilia de Calabria, a la altura del estrecho de Messina. La idea de construir un puente entre estas regiones data de la época de los romanos, que ya imaginaban la utilidad. Sin embargo, aún no se hizo. 3 kilómetros la verdad que parece poco para una obra que podría cambiar la geografía de la zona, pero existen varios motivos que explican por qué no se avanzó. En principio, al igual que en Gibraltar, la tierra es inestable, por lo que sería complicado instalar los cimientos. También hay un alto riesgo sísmico. De hecho, un terremoto mató a más de 100.000 personas en 1908. Fue el más mortífero en la historia de Europa. Otro factor natural es que las corrientes entre el Tirreno y el Jónico también son muy fuertes, lo que complica los cálculos. A pesar de todo esto, el gobierno italiano aprobó en 2025 la obra del puente sobre el estrecho de Messina, presupuestada en 13.500 millones de euros. Sería el puente colgante más largo del mundo. Se podría ir en automóvil, tren o a pie. Así que si es tan complicada la conexión en el estrecho de Messina, mucho más fantasiosa parece hoy la unión entre Italia y Túnez. El gobierno italiano planea que el puente esté terminado entre 2032 y 2033. Todavía falta bastante, es cierto. Si estás viendo este video en el futuro, contanos en qué año estás y si ya existen el puente de Messina, el Euro-Afro-Túnel de Gibraltar o cualquier otra conexión entre África y Europa. Y si estás planeando algún viaje y te gustaría tener internet sin depender de nadie, en este código QR y en la descripción del video te dejamos el enlace para que pruebes Saily. Hasta la próxima.